que ya estaba multiplicado y oh sorpresa, me acabo de dar cuenta que... Hola familia suculenta, hoy tengo un video especial porque vamos a estar respondiendo a dos comentarios que nos dejaron. Uno fue Lady González y la otra fue Silvia Zamorano, que me preguntaron acerca de hermoso Ophthalmopillum limpidum. Les cuento que les voy a contar un poquitico la historia sobre él, cómo lo cuido y qué ha pasado. Resulta que yo lo compré pensando que era un Litops y desde que lo tengo lo he cuidado como tal, como un Litops. Hace más o menos, bueno, prácticamente desde que me llegó comenzó a mudar de hojas, pero digamos que yo no le prestaba mucha atención, no le tenía tampoco mucho cariño porque lo veía que no avanzaba demasiado. Pero lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, cuando ellos empiezan a mudar de hojas, no se les debe, uno, regar mucho porque ellos se están alimentando de las hojas. Sí regarlos, pero no regarlos muy seguido. Tenerle más cuidado y esperar a que ellos hagan su proceso de mudar sus hojitas. Entonces, así lo tuve yo y veía que no pasaba nada y no pasaba nada, simplemente lo regaba. Yo lo riego aproximadamente cada 15 días porque como lo cuido como si fuera un Litops y es de la familia, digamos, de las piedras vivas, entonces hay que tener cierto cuidado con ellos. Un sustrato 50-50, 50 mineral, 50 de orgánico. También un muy buen sol, y donde lo tengo yo, lo tengo bajo techo, entonces recibe muchas horas de sol, pero no recibe agua de lluvia. Y eso es importante porque no le gusta tanto el agua. Hoy estuve como indagando un poquitico sobre él para poder hacerles el video. Y algo que encontré, por lo menos él me floreció hace poquito, así que por aquí les voy a dejar el video de cómo floreció. Floreció con una flor blanca, pero indagando un poquito sobre él, a veces florece blanco, a veces florece rosado. Y entonces, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Ah? Yo no puedo grabar con usted, señorita. No puedo grabar con usted, no puedo, eche para allá. Bien, y algo que descubrí hoy es que, bueno, las hojas estaban secando y como las vi que en la base ya estaban muy secas, las terminé de arrancar, pero algo que me aconsejaron es que las hojas no se le deben quitar. De hecho, uno ve muchos videos por internet que ven los Litops y los empiezan como a abrir para que salga el otro. Pues no, estas hojitas se deben dejar hasta que sequen por completo, porque el Litops se está alimentando de ellas. Entonces, o en este caso el Ophthalmopillum, difícil, que también es de la familia de los Conopitum. Entonces, Conopitum, Litops, Ophthalmopillum. Calzona, ¿qué hago con usted? Entonces, íbamos en que buen sol, el riego demasiado moderado, que no le caiga agua de lluvia. Ellos tienden mucho a podrirse muy fácil. Yo he contado con la ventaja de que no se me ha podrido. Y desde que lo compré, lo tengo acá en esta materita. Así que hoy vamos a trasplantarlo para ver cómo está. La verdad es que desde que se me multiplicó, como que me emocioné mucho con él. Por acá les dejo también el videito que hice cuando descubrí que ya estaba multiplicado. Y oh sorpresa, me acabo de dar cuenta que no tiene raíz. ¿Cómo está sobreviviendo este muchachito y cómo es que me florece? Acaba de... Miren, aquí están todas las raíces. Y se acaba de... Ay, por Dios. Bueno, aquí está la raíz y se acaba de caer todo el cosito de raíces. Y no le veo que tenga más raíz. Así que lo voy a trasplantar, lo voy a poner en el sustrato, pero no lo voy a
No lo voy a mojar ni nada hasta dentro de unos 3 o bueno, varios días, porque no tiene raíz. Esto sí es terrible y acabo de descubrirlo. No sé cómo este niño, bueno, se estaba alimentando entonces seguro de las hojitas. Ay, por Dios. Bueno, entonces aquí tengo el sustrato que preparé para él y esto sí es sorpresa rotunda. Y vamos a mezclarlo así. La verdad es que sí, estaba demasiado apelmazado el sustrato. Vamos a poner este montoncito así. Estaba demasiado apelmazado el sustrato y seguro por eso perdió las raíces, lo cual es muy, muy triste. Bien, algo que me aconsejaron es que a él se le pone... ¡Uy, auxilio! Bueno, esperemos que él sobreviva, porque realmente ahorita sí me gusta, es triste. Algo que me aconsejaron es que lo ponga como con piedrita, que le ponga como piedrita alrededor o al lado, para que mantenga fresco. O sea, sí le gusta el sol, pero también necesita cierto grado de frescura. Algo que encontraba acerca de él es que él tiene ventanas en la parte de encima. Esto aquí son ventanas, entonces se parece un poquitico a la fenestraria, que la fenestraria en su ambiente natural está completamente tapada por piedras, pero tiene estas ventanas o estas celdas de luz que son las que les permiten recibir el sol y con eso alimentarse también o hacer su proceso. Entonces vamos a dejarlo así, que tenga buena capita de gravilla. A mí me gusta utilizar esta gravilla mona o en algunas partes la encuentras como la gravilla café, que, es la más natural, no está pintada, no produce, o sea, no destiñe colores ni nada, es como la más natural, entonces es como la que mejor le va a ellos. Así que así quedó nuestro Ophthalmopillium limpidum. Les estaré contando qué pasa con él, si sobrevive, si muere. Lastimosamente, sí, no tenía raíces, se le zafaron las raíces en el intento de trasplantar y pues sí, seguro era porque el sustrato que tenía estaba demasiado compacto en el momento. Lo que veo aquí es que tiene mucha, mucha arena. Entonces, bueno, así que eso ha sido todo por hoy. No quedó así como que, ¡ay, qué feliz! No, quedó como un poquito triste y preocupada. Esperemos que sobreviva. Ustedes me dirán, ¿qué creen? ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá? Bueno, esto es un videito muy cortico que espero que les guste. Y bueno, pues síganme aquí en las redes sociales y los invito a ver este video para que continuemos en contacto. Así que, chao, chao.